Hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza que lleva como título el trigo y la cizaña. Amén. Todos conocemos esa parábola del trigo y de la cizaña, pero hoy quisiera pues compartirla con ustedes porque he oído algunas enseñanzas sobre esta misma parábola y he podido notar que lamentablemente hay algunas malas interpretaciones que se le da a la misma, y como hay una mala interpretación se hace una mala aplicación a esa enseñanza. Y yo quisiera pues hoy compartir con ustedes a la luz de la palabra sobre lo que es, qué enseñanza nos deja el Señor, ¿sí?, sobre esta parábola, la parábola del trigo y la cizaña. Y para esto pues vamos a ubicarnos en el libro de Mateo, en su capítulo 13, ¿sí? Mateo capítulo 13, verso 24, ahí vamos a estar leyendo. Mateo 13, 24, lo vamos a leer desde el 24 hasta el 31, ¿sí? Y después desde el 36 al 43. Amén. ¿Lo tienen? Cuando lo tenga, pues pueden decir como de costumbre y leemos, ¿sí? Leemos la palabra del Señor con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Otra parábola les propuso Jesús. Antes de hablar sobre la parábola la cizaña y el trigo, Jesús habla de una parábola que es la parábola del sembrador. Al concluir esa parábola del sembrador, comienza con otra parábola, que es la parábola de la cizaña y el trigo, ¿sí? Bueno, dice así: otra parábola les propuso diciendo, oiga bien lo que dice, el reino, tome nota allí, te puede subrayar sobre su Biblia la palabra reino, de los cielos es comparado a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero al dormir los hombres, vino su enemigo y sobresembró cizaña en medio del trigo y se fue. Y cuando germinó el tallo y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y acercándose los siervos del padre de familia, le dijeron: Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo: algún enemigo hizo esto. Le dicen los siervos: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dice: no sea que recogiendo la cizaña arranquéis con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla totalmente, pero el trigo reunidlo en mi granero. Amén. Oramos. Señor mi Dios y buen Padre celestial, te damos toda la gloria, toda la honra, mi Cristo, y te honramos, Jesús. Te honramos, Señor. Tú eres santo, tú eres digno, oh Jehová mi Dios. Henos aquí, Señor, dispuesto a oír tu palabra, Dios mío. Señor, pedimos que tu palabra, oh Señor, haya cabida en nuestros corazones
y que esta, tu palabra, mi Dios, cause el efecto para la cual tú la has enviado a nuestras vidas, Dios mío. Señor, que a través de ella, Dios, sea usted trayendo consolación sobre aquellos que necesitan consuelo. Dios mío, Señor, que sea usted ministrando conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, que a través de tu palabra, Señor, sea impartiendo sanidad sobre aquellos que necesitan ser sanos, Dios mío, tanto físicamente como espiritual. Dios, Señor, que seas tú impartiendo liberación de lo alto en el nombre de Jesús, a medida que tu palabra, Señor, se va disertando. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Bien. Los detalles de esta parábola le resultaría muy claro y muy familiares a la audiencia palestina. ¿Sí? La cizaña es una plaga que el campesino tiene que estar combatiendo constantemente. Se creía espontáneamente, se cría espontáneamente en los sembrados, y su semilla y harina es venenosa. Al principio, la cizaña se parece tanto al trigo que es imposible de distinguirlo. Cuando echan espiga, solo cuando echan espiga se los distingue perfectamente, pero para entonces ya se han enredado las raíces de forma que no se puede arrancar la una sin dañar la otra, ¿sí? Bien, la lección principal de esta parábola es la separación total de los buenos y de los malos, lo cual va a suceder hasta el fin del mundo. ¿Sí? Nos enseña también esta parábola que hay siempre un poder hostil en el mundo, buscando y esperando destruir la buena semilla. Esta parábola también trata que hasta que no venga el día del juicio, siempre tenemos que tener presente eso. Coexistirá el bien y el mal en este mundo. Siempre. ¿Sí? Y yo quisiera pues que antes de comenzar hagamos dos acotaciones antes de estudiar esta parábola. ¿Sí? Primero, los judíos esperaban y creían en un Mesías que vendría a terminar con todos sus enemigos y que a la vez les traería el paraíso o el Edén de nuevo a la tierra. Eso era lo que los judíos creían. Sin embargo, esta parábola refuta esa idea errónea. Hoy en día tenemos una doctrina que se conoce como el reino de Dios. Ahora, ¿verdad que sí? Y está muy de moda esa doctrina. El reino de Dios ahora. Esta doctrina consiste en decir que nosotros los cristianos vamos a gobernar el mundo y que nosotros vamos a establecer el reino de Dios en este mundo. Bueno, esta parábola refuta terminantemente esta doctrina. ¿Cómo? De los testigos de Jehová, habla del reino de Dios. Y dentro del cristianismo pentecostal, dentro de la iglesia cristiana, también hoy tenemos esa ola, esa influencia del reino de Dios ahora, que nació hace un tiempo atrás y que poco a poco fue ganando auge. Y más que todo tiene que ver con lo que es autoayuda y todas esas situaciones que está relacionada mucho con la metafísica. Y eso se ha ido introduciendo dentro de las iglesias cristianas evangélicas. No en todas, pero sí en una gran parte de las iglesias se ha introducido
esta doctrina. La segunda acotación que quiero hacer es que esta parábola, como decía al principio, se ha empleado muy mal para negar que en la iglesia debe haber disciplina. Recordemos que Dios es un Dios de orden, ¿sí? Y muchos dicen equivocadamente que debemos dejar en paz a los falsos maestros, a los que pecan dentro de la iglesia, etcétera. Que no hay que tocarlos. Y se basan en esta parábola y dicen, hermano, el Señor dijo que hay que dejar crecer la cizaña con el trigo juntamente, porque si quiere arrancar la cizaña, puede ser que arranque el trigo, ¿sí? Y vamos a ver a la luz de la palabra qué tan cierto es esto. Hay algunos que dicen, no juzguéis, dejadlo hasta el fin. Total, el Señor dijo que la cizaña crecerá junto con el trigo. Dicen, dejadlo crecer y no los arranque para impedir arrancar a alguno de los buenos. ¿Ha escuchado usted eso? ¿Qué opinión tiene usted sobre eso? ¿Qué opinión tiene usted? ¿Será esto así? ¿Será que dentro de la iglesia debemos dejar crecer a los buenos y a los malos juntamente? Y a los malos no hay que tocarlos para que los buenos no se vean afectados y no sea que los buenos terminen yéndose de la iglesia. ¿Qué piensa? Bueno, de ser cierta esta malísima interpretación, entonces estaría contradiciendo muchos textos que son muy claros sobre la necesidad de la disciplina en la iglesia. Si fuese así, ¿sí? Vamos a estudiar la parábola en sí para corroborar, a ver. Vámonos al versículo 24. Vaya conmigo, vamos ahí con paciencia. El clima está especial, no hay calor, no hay frío. Está un lindo clima como para pasar la noche acá, en la presencia del Señor. Sí, dice así: otra parábola les propuso diciendo, y comienza diciendo, el reino de los cielos es comparado a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Sí? Nótese que dice el reino de los cielos. En esta parábola Jesús está ilustrando el tema del reino de Dios. Ahora, cuando hablamos del reino de Dios, ¿a qué se hace referencia? Cuando usted habla del reino de Dios, ¿qué podemos pensar? Imaginémonos algo, ilustro de esta forma. Dentro de un palacio hay un rey, ¿sí? Y ese rey tiene una potestad única sobre todo lo que está dentro de ese palacio, ¿sí? De ese reino. ¿Verdad que sí? Ese rey tiene toda potestad, todo lo que está allí en ese reino está bajo el total dominio y total control de aquel que gobierna, en este caso el rey, ¿verdad? Nació un árbol dentro del reino y posiblemente el rey dice, ese árbol no me agrada, y da la orden para que ese árbol sea desarraigado del lugar donde está. ¿Qué acontece cuando el rey da la orden? Es irrefutable, ¿verdad que sí?
es irrefutable y todo lo que está en ese reino está bajo su gobierno. Y sus súbditos, por más que le agrade el árbol ese, aunque el rey dio una orden, por más que a él le agrade, a ellos le agraden, tienen que obedecer la voz del rey. Bueno, reino aquí no se refiere a la iglesia simplemente, sino que se refiere a su dominio de toda su creación. Dice, el reino de los cielos, por eso yo les dije, subraya esa palabra reino. Vuelvo a repetir, el reino aquí no se refiere simplemente a la iglesia o al gobierno de la iglesia simplemente, sino que se refiere a su dominio de toda su creación. Reino significa todo dominio de toda la creación. ¿Qué implica esto? Que el que gobierna todas las cosas es ¿quién? Es Dios, ¿sí? Es el Señor. Todo lo que hay en la tierra, debajo de la tierra, en el cielo y en el universo está bajo el dominio total y el control total de nuestro Señor Jesucristo. Aún los poderes de las tinieblas están bajo el dominio total de Cristo Jesús. Recuérdese que Satanás no hace algo sin que Dios se lo permita. Él se mueve hasta donde Dios permite que se mueva. Los poderes de las tinieblas operan hasta donde Dios permite que ellos operen. ¿Sí? Todo está bajo su dominio, todo. Recordemos que Satanás es un ser creado. Y como ser creado, él está sujeto a la autoridad del Señor. Aunque es el enemigo aférrimo del Señor, pero él está bajo sujeción. Eso lo podemos ver, notar cuando en el libro de Job, que el Señor le permitió a Satanás, llegar hasta cierto lugar en la vida de Job. Y le dijo, podrás hacer con él todo lo que tú quieras, menos podrás tocar su alma. O sea, a esto Dios le permitió, Dios le autorizó. Si Dios le hubiese dicho que no, es no. No lo toca y punto. ¿Sí? Ok, entonces reino significa todo dominio de toda la creación. Entonces la parábola trata sobre el juicio de los malos. Y esta parábola también nos enseña que hay justos e injustos. Amén. Esta parábola nos enseña también que hay hijos de Dios e hijos de Satanás. Entonces dice, el reino de los cielos, o sea, todo lo que Él domina sobre toda la creación. El reino de los cielos es semejante a ¿qué? Dice, es comparado o es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Vamos al versículo 36 para ver la interpretación de este versículo. Vamos a estar yendo y viniendo porque la explicación de la parábola está a partir del versículo 36. Dice así. ¿Lo tiene? Habiendo despedido entonces las multitudes, entró en la casa y se acercaron a él sus discípulos, los más allegados, ¿sí? Los de su entorno íntimo, diciendo, decláranos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió y dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Dónde sembró la buena semilla? En el campo, ¿verdad que sí?
Ok. ¿Quién es o qué es la buena semilla para usted? Vamos a la luz de la palabra a ver si es así. Él respondió y dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo donde la semilla fue sembrada ¿es cuál? El mundo. ¿Sí? Es el mundo. Y la buena semilla, ¿quiénes son? ¿Son quiénes? Los hijos de Dios. Ahí donde viene el error de muchos que enseñan, porque la buena semilla acá no es la palabra, como en el caso de la parábola del sembrador. En la palabra del sembrador la semilla es la palabra, y acá la buena semilla es los hijos del reino o los hijos de Dios. Y la cizaña, ¿quiénes son? Los hijos de los malignos, los hijos del maligno. ¿Sí? Seguimos. Tome allí nota. Notemos que aquí la buena semilla no es la palabra de Dios, como en la parábola del sembrador, que nos dice que el sembrador es quien siembra la palabra. ¿Sí? El versículo que acabamos de leer nos dice quiénes son la buena semilla y quiénes son la mala semilla. ¿Verdad que sí? El campo es el mundo. Nótese algo. El campo aquí no es la iglesia y no es el corazón, como dice Ruth. El campo acá no es la iglesia, y la iglesia somos nosotros. El campo acá es el mundo. ¿Sí? ¿Dónde sembró el Señor la buena semilla, que son los hijos de Dios? ¿Dónde la sembró? En el mundo. Vaya conmigo para que podamos darle una buena interpretación. El Señor nos está diciendo a través de esta parábola, que en el mundo están mezclados los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Están mezclados ¿dónde? En las escuelas, en los trabajos, en el colectivo, en la calle, en el vecindario y en todo rincón, en todo lugar sobre la faz de la tierra. Tanto los hijos de Dios y los hijos de Satanás están mezclados. ¿Sí? Vuelvo a repetir, la semilla somos los hijos de Dios que fuimos sembrados en el mundo. Ok. ¿Cuándo siembra Dios esto? Oiga bien esto, la buena semilla. Dios creó a Adán y a Eva, ¿sí o no? Y los creó sin pecado. Y los sembró, por decirlo de una manera, o los puso ¿dónde? En el huerto del Edén. ¿Ok? Estaban allí sin pecado, en estado de inocencia. Pero el pecado dañó todo eso. Y nosotros, al nacer, ya nacimos o venimos con la simiente de pecado. ¿Sí? Y esto es algo interesante. Nadie nace siendo hijo de Dios. Y si nadie nace siendo hijo de Dios, entonces, ¿nace siendo hijo de quién? Del mal, del maligno, porque ya venimos con esa simiente maligna, hereditada en nosotros, viene ya en nuestros genes, ¿sí? Consecuencia de la desobediencia o del pecado de Adán y Eva. Ahora, nótese algo. ¿Cómo podemos pasar de ser hijos de Satanás a hijos de Dios? ¿Cómo logramos? Dice la Biblia que los que creen en Él
les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. O sea, que los que hemos nacido de nuevo, pasamos de ser hijos del maligno para ser hijos del Dios Altísimo. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8, verso 16. Y aquí vamos a empezar a notar algo, algunas diferencias entre un hijo de Dios y uno que no lo es. Romanos capítulo 8, verso 16. 8:16 de Romanos. ¿Lo tiene? Amén. Dice así la palabra del Señor. Oiga bien lo que dice. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu ¿de qué? De que somos hijos ¿de quién? De Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús, por su misericordia, por gracia, ¿sí? A Dios le plació hacernos hijos de Él, ¿sí? Ok. Si nosotros no tenemos el testimonio que nos da paz y seguridad en Cristo Jesús, que somos hijos de Dios, entonces debemos dudar, ¿sí? Que seamos hijos de Dios. Si usted no experimenta eso, hermano, si usted no tiene testimonio, ese testimonio que le da paz y seguridad en Cristo, entonces algo está sucediendo, algo está mal. Yo no sé si usted ha analizado esto, ha pensado esto, ¿sí? Vámonos a primera de Juan capítulo 3, verso 1. Primera de Juan capítulo 3, verso 1. Para analizar algo. Primera de Juan capítulo 3, verso 1. Oiga lo que dice. Mirad qué clase de amor el Padre nos ha concedido, que seamos, ¿qué cosa? Llamados hijos de Dios. Y lo somos, afirma acá Juan. Por esto no nos conoce el mundo, porque el mundo tampoco lo conoció a Él. Bien, la Biblia nos enseña, yo quiero que usted note esto acá, por esto no nos conoce, ¿quién? El mundo. Haciendo referencia a quién? Al hombre sin Cristo, ¿sí? Porque tampoco lo conoció a Él, al Señor. Ahora bien, la Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, porque nuestra ciudadanía está ¿dónde? En el reino de los cielos. ¿Qué implica esto? Que como hijos de Dios debe manifestarse, ¿qué cosa? Es sencillo. Un estilo de vida diferente, distinto a aquellos que aún le pertenecen a Satanás. Vamos, por eso le dije, si nosotros no tenemos este testimonio que nos da paz y seguridad en Cristo, entonces debemos dudar que seamos hijos de Dios. Pero no es culpable Dios, ¿sí? No es que Dios sea culpable,
sino que si no hay ese testimonio, si el Espíritu mismo no da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, algo está mal. Algo está andando mal. Primera de Juan, capítulo 3, verso 10. Veamos algo. En el mundo están los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Primera de Juan, capítulo 3, verso 10. En esto se manifiestan los hijos de ¿quién? En esto se manifiestan los hijos del diablo. Todo. El que no practica la justicia y el que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Y qué es practicar justicia? Es la pregunta. Todo el que no practica la justicia, o sea, todo el que no vive conforme a esta palabra, todo aquel que no vive en la santidad de Dios, a la luz del Evangelio del Señor, no es de Dios. No es de Dios. Mateo capítulo 13, verso 38. Mateo capítulo 13, verso 38. Porque ya vamos a notar algo. 13:38 de Mateo. ¿Lo tiene? Dice así: el campo, ¿quién es? ¿Y dónde están sembrados los hijos de Dios? En el mundo. El que siembra la semilla, el campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del maligno. ¿Qué indica esto? Que en este mundo están ambos, los hijos de Dios y los hijos del maligno, pero los dos tienen características distintas, se diferencian el uno del otro. ¿Sí? ¿Sí? Ok, sigamos. Juan capítulo 8, verso 44. Juan 8, 44. Juan capítulo 8, verso 44. ¿Lo tiene? Vamos a ver acá, 8:44 de Juan. Vamos a leerlo. Libro de Juan, capítulo 8, verso 44, dice así. Jesús está teniendo una contienda con un grupo de personas, un grupo de religiosos. Vamos a leer unos versículos anteriores. A ver, vamos a leerlo desde el versículo 30. Dice: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús, ¿a quiénes? A los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron aquellos judíos: linajes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió:
de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Les dice el Señor: sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de ¿quién? De vuestro padre. Pero no se está refiriendo a Abraham. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y ellos creían que por herencia pasaban a ser hijos de Dios, por ser descendiente de Abraham. Sin haber confesado, haber creído en el Señor como Salvador, iban a ser, gozaban del mismo beneficio de ser hijos de Dios. Bueno, eso sucede hoy en día, que muchos hijos creen que porque el padre o la madre son cristianos, ellos por herencia también son, no necesitan creer en Jesús como Salvador de su alma para poder gozar de ese beneficio de ser hechos hijos de Dios. Pero sigamos. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. ¿Y sabe que esta palabra fornicación tiene mucho que ver con la cizaña? Tiene mucho que ver, hace mucha alusión con lo que es la cizaña. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente, ¿qué cosa? Porque somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, ¿amarían a quién? A Dios. Y Jesús es Dios. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros, y mire qué duro fue el Señor acá, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pero nótese que anteriormente Él les declara que ellos cometían ¿qué cosa? Pecado, vivían en pecado y esclavos era del pecado. Y todo el que comete pecado, esclavo del pecado, y es por ende entonces simiente de quién, por decirlo de una forma, le pertenece a quién. ¿Quién es su padre? Satanás. Entonces todo aquel que comete pecado es hijo del diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, señalando lo que ellos querían asesinarlo, a Jesús. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bien, sigamos leyendo algunos otros versículos. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9. Para que notemos la diferencia entre un hijo de Dios y el hijo del diablo, y los hijos del diablo. 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los que practican injusticia, o sea, los que practican el pecado,
no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y sigue diciendo, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán, ¿qué cosa? Heredarán el reino de Dios. Ninguno que practica tal cosa heredará el reino de Dios, porque no pertenece al reino de Dios, porque el verdadero Hijo de Dios no practica ninguna de estas cosas, ¿sí? No practica injusticia. Y no quiero que encerremos pecado única y exclusivamente a estas prácticas. Si nosotros nos ponemos a desglosar qué es injusticia a la luz de la palabra, vamos a encontrarnos un montón de cosas que el Señor señala como injusticia. Y todo el que practica la falta de perdón no es una característica de un verdadero hijo de Dios. El ser contencioso, una persona contenciosa continuamente, no es característica de un verdadero hijo de Dios. No es una verdadera característica. El ser rencilloso, el guardar raíz de amargura, en fin, si empezamos a señalar un montón de cosas que son tan cotidianas en la vida de muchos, vamos a encontrarnos a la luz de la Biblia que la palabra lo señala como injusticia. Y el practicar esas cosas no es característica de un hijo de Dios. ¿Verdad que no? Fíjese lo que dice el verso 11 de ese 1 Corintios capítulo 6. Y esto erais alguno, pero os lavasteis, pero fuisteis apartados para Dios, pero fuisteis declarados justos en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Estos que fueron apartados, que fueron lavados, ¿quiénes son? Aquellos que un buen día, ¿qué cosa? Se arrepintieron. Y era como decíamos la vez pasada cuando estudiábamos sobre el verdadero arrepentimiento. Y hacíamos un ejemplo. Arrepentimiento es volverse, dar un giro, ¿sí? Y volverse atrás. Me arrepiento. Y señalábamos las características de un verdadero arrepentimiento, ¿sí? Entonces decíamos que aquel que dice que se arrepintió, y señalábamos que el arrepentimiento no es por un lapso de tiempo, es hasta que Cristo venga. O sea, yo me arrepiento de mi pecado, pero si pasó un tiempo y volví a cometer y volví otra vez a los mismos pecados, entonces nunca hubo arrepentimiento genuino. Porque el que se arrepiente verdaderamente no es que no va a pecar, pero no continúa más en sus pecados. No ama el pecado, aborrece el pecado. Si yo no aborrezco el pecado, si yo no manifiesto un aborrecimiento contra el pecado, entonces es porque lo amo. Y si lo amo es porque aún no me he arrepentido genuinamente. Y si no me arrepiento genuinamente, parezco ser, pero no soy un verdadero hijo de Dios. Porque amo, sigo amando. El que ama el pecado todavía no se arrepintió, por más que venga a la iglesia. ¿Sí? Ok. Continuamos. Entonces, todos estos éramos nosotros, ¿sí? Éramos nosotros. Y un día nos arrepentimos. Entonces, la parábola del trigo y de la cizaña trata precisamente
de las características de ambos. ¿Se nota? Fuimos sembrados en el mundo, pero no somos del mundo. No somos del mundo. Y fuimos sembrados con un fin bien definido. Ya lo vamos a descubrir. Mateo capítulo 13, verso 25. Mateo capítulo 13, verso 25. Y vamos a ver con qué fin fuimos nosotros sembrados acá. Porque el Señor tuvo misericordia de nosotros. Dice, pero al dormir los hombres, vino su enemigo y sobresembró, o sembró, ¿qué cosa? Cizaña, en medio del trigo. ¿Y qué hizo? Y se fue. ¿Quién es el enemigo? El diablo. Eso lo declara el versículo 39. Todos sabemos que el diablo es un ser creado y es un ser real, hermano. No debemos ignorar esto, ¿sí? Y es el acérrimo enemigo de Dios y también es el acérrimo enemigo de aquellos que hemos confesado a Jesús como nuestro Salvador y Salvador de nuestra alma, que un día nos arrepentimos y nos convertimos al Señor. Seguimos leyendo. Vamos a seguir leyendo Mateo. Entonces, y cuando germinó el tallo y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Oiga lo que dice el verso 26. Y cuando germinó el tallo no de la cizaña, sino del trigo. ¿Qué dio el trigo? Frutos. ¿Qué dio el trigo? Fruto. ¿Sí? Fruto. Fruto. ¿Para qué estamos nosotros? ¿Ah? El Señor nos puso, ¿para qué cosa? Para dar frutos. Los hijos de Dios dan fruto. ¿Y quiénes son estos? Por eso quiero señalarle bien las diferencias. ¿Usted qué fruto da usted? Para que tengamos en cuenta a quién le pertenezco. ¿Sí? ¿Va conmigo? Los hijos de Dios, hermano, no producen otra cosa sino que frutos dignos de arrepentimiento. ¿Quiénes son estos? Son aquellos que permiten que la palabra de Dios penetre en su corazón. ¿Sí? Y permiten que esa palabra gobierne su vida. Y se esfuerzan para que cada día vivir a la luz de esa palabra. Hermano, y el fruto acá, o el fruto del cristiano, es reproducir el carácter de Cristo en nosotros. ¿Se nota esto? Yo les recomiendo que usted lea, que leamos y estudiemos. Siempre me gusta leerlo. Mateo capítulo 5 al 7. Ahí habla de lo que es la esencia de ser un verdadero hijo de Dios. Ahí habla del pecado, ahí habla del perdón, ahí habla de amar a Dios, ahí habla de cómo debemos amar a nuestro enemigo. O sea, ahí habla de lo que es la esencia del León. Si en mí no se reproduce ese carácter, el carácter de Cristo en mí, entonces estamos en problema. Algo está pasando. Y esto indica que yo no le estoy permitiendo que la palabra de Dios penetre en mi corazón. La conozco, ¿sí? Conozco la palabra, me la sé de memoria, pero no le permito a esa misma palabra que penetre dentro de mi corazón para que sea ella quien gobierne mi vida. Y no me dejo gobernar por ella, sino que aún impera en mí el yo.
Y si es el yo que gobierna mi vida, estamos metidos en problema con el Señor. Estamos metidos en problema con el Señor. ¿Sí? Es como me contaba Ruth hoy. Ayer ella estaba un poco incómoda. ¿Es anormal eso? No, somos humanos. ¿Nos enojamos, sí o no? Sí, nos enojamos. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿No deis lugar? Ahí donde está el problema. Que no debemos darle lugar al enojo. Que no podemos permitir que el enojo gobierne, sino que tenemos que darle lugar a ¿quién? A la palabra del Señor. Aún en ese momento de enojo, de ira, debemos darle lugar al Señor y permitir que la palabra gobierne mi vida en ese momento, para poder producir, ¿qué cosa? El carácter de Cristo y poder dar fruto digno de manifestar ese fruto como hijo de Dios. ¿Sí? ¿Se entiende esto, hermano? ¿Va conmigo? Entonces, no es decir, soy. En el versículo 27 de Mateo 13, o sea que si yo no manifiesto el carácter de Cristo en mi vida, difícilmente sea un verdadero hijo de Dios. ¿Sí? Difícilmente, hermano, sea yo un verdadero hijo de Dios. Y esto se ve en la vida de muchos creyentes. Mire, hermano, la falta de perdón, la rencilla dentro de los mismos cristianos es tan común. ¿Será eso el carácter de Cristo? No. Yo me enojo, pero dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tengo que ponerme a cuenta con mi hermano, con mi hermana o con aquel, sea quien sea, independientemente sea creyente o no. ¿Sí? Sea cristiano o no. Yo les contaba el testimonio de la hermana que oraba al Señor, que un día discutió en el día con el esposo, ¿sí? Hubo una discusión matrimonial, ¿sí? Y la hermana, el esposo no es creyente. El esposo pues se fue a laburar, llegó en la noche y la hermana, antes de acostarse a dormir, como de costumbre, fue a orar y empezó a orarle al Señor y a pedirle por la situación que había vivido en el día. Y mientras ella oraba, ella culpaba al esposo. Ella le echaba la culpa al marido. Pero mientras ella clamaba a Dios, el Señor habla a su vida y le dice, ve y pídele perdón a tu esposo. Y ella empieza a cuestionar a Dios y a decirle, Señor, pero yo no soy la culpable. Yo no soy, yo soy la ofendida. Si tú eres testigo de todo lo que, Señor, esto, aquello. El esposo la había golpeado en esa discusión, era inconverso, no era, se sobreentiende que es inconverso. Sí, la golpeó, no es cristiano. Y eso a ella le dolió y le costó en el momento perdonar esa situación. Y en la noche fue a orar. Y Dios le dijo, para yo poder oír tu oración y que tu oración sea contestada, es necesario que vayas y le pidas perdón a tu esposo. Pero yo soy la ofendida, ve a pedirle perdón porque en su corazón se había sembrado una raíz de amargura contra el esposo porque la había maltratado físicamente. No quería perdonarlo. Y esa falta de perdón era de tropiezo para que la oración fuese eficaz en la presencia de Dios y Dios pudiera contestarle. ¿Se ve, hermano, lo delicado que es esto? Ella en obediencia al Señor, fue de todo corazón, le pidió perdón a Dios y algo aconteció. Que cuando ella levanta a su esposo, estaba dormido y le pide perdón, el esposo se quebró y empezó a llorar. El Espíritu Santo empezó a obrar
en la vida de él allí. Y hubo una restauración en el momento. Luego ella fue a la oración y con toda libertad oró al Señor. Y Dios contestó la petición. Entonces, la falta de perdón, que es tan natural, no es manifestar el carácter de Cristo. ¿Se entiende esto, hermano? Ok. Y acercándose, verso 27, los discípulos del padre de familia le dijeron: Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: algún enemigo hizo esto. Fíjese que no le sorprendió a él, ¿no? Era algo cotidiano en esa época. Le dicen los siervos: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Mire la recomendación del Señor. Pero él dice, ¿qué le dijo? No sea que recogiendo la cizaña arranquéis con ella el trigo. Y aquí es donde viene el error de interpretación. Para entonces no disciplinar, para que no haya disciplina dentro de la iglesia. Hermanos, los siervos del padre de familia, ¿sí?, le dicen al Señor, cuando se dan de cuenta de la cizaña, le dicen que quieren arrancarla, le dicen: ¿quieres que la arranquemos? Jesús le dice, tajantemente le dice el Señor: no. Ahora, ¿por qué? Para que podamos aplicar esto a nuestra vida. Y no malinterpretemos y entonces ya nos dejemos de ser más buenos que Dios dentro de la iglesia y permitir que en la iglesia, en la congregación, el pecador siga cometiendo pecado y no nos metamos, no le digamos nada. ¿Por qué, hermano? Fíjese, vuelvo a repetir que el campo es el mundo. Y nosotros somos los que estamos sembrados, las buenas semillas sembradas en el mundo, pero también está la cizaña, que es aquel que comete pecado, la injusticia. Dice: porque nosotros no tenemos toda la revelación o el discernimiento para discernir a ciencia cierta quiénes son verdaderamente hijos de Dios y quiénes no. Entonces, a ellos allá afuera hay que dejarlos quietos. ¿Sí se entiende? ¿Se entiende? Ajá, pero ¿qué pasa? Que son cizaña. ¿Y qué dijo el Señor? Los siervos dijeron: vamos a arrancarlo. ¿Y qué dijo Jesús? No. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad realmente nosotros. Está hablando, vuelvo a repetir la parábola. El campo es quién, y nosotros estamos dentro del mundo. ¿Sí? Fuimos, la buena semilla fue sembrada. No está hablando, vuelvo a repetir, de la iglesia. Nada tiene que ver con la iglesia. Nada. Está hablando del campo que es el mundo. Entonces, en el mundo hay quienes parecen ser, pero no lo son. Pero ¿quién conoce eso mejor que todos? Y a ellos hay que dejarlos quietos. Pero nada tiene que ver la iglesia. Todo lo contrario. Vamos a ver. El único detalle que dejó Jesús para que eventualmente pudiéramos entender quién es hijo de Dios y quién no es, Jesús nos dijo: por sus frutos los conoceréis. Ahora, la cizaña es una planta muy similar a la del trigo, ¿ok? Y lo que hace la diferencia entre uno y el otro es el fruto. Ahora, concerniente a la iglesia, tenemos que dejarlo que la cizaña haga dentro de la iglesia lo que quiera hacer.
¿Está viendo la diferencia? Porque hay quienes interpretan este texto y dicen, no, hermano, la Biblia dice que hay que dejar así, pero no dentro de la iglesia. No dentro de la iglesia. Hay algo acá interesante. Al hablar de fruto, no nos referimos a multitudes. Porque hay quienes dicen, qué fruto, sí, porque se presta para esa más enseñanza. Mira el fruto que está dando la iglesia, qué cantidad de almas hay, personas hay allí. Eso no indica que todos los que están allí son hijos de Dios. Y eso no indica que está dando buen fruto. Hay quienes piensan que dar fruto es hacer cosas. Y cualquiera hace cosas. Y hay quienes piensan que dar fruto habla de multitud. No, hermano. Las multitudes son buenas, pero multitudes convertidas para el Señor. Amén. Que vengan todos los que quieran venir. Y que esto cada día se llene más y más y podamos crecer cada día más y más. Pero los que vengan tienen que entender que tienen que nacer de nuevo. Si quieren ser verdaderos herederos del reino de Dios. Entonces, las multitudes no garantiza que sean un hijo de Dios. Para que no nos confundamos. Entonces Jesús le da una recomendación a los siervos que querían arrancar la cizaña, que nada tiene que ver con la iglesia. ¿Qué le dice el Señor? Vamos, verso 41, 41. Mire lo que dice. Por tanto, vamos otra vez al verso 27. Atrás otra vez, ¿dónde estábamos? La recomendación que les da el Señor. Dice, dejad crecer, verso 30, dejad crecer juntamente el uno y lo otro, ¿hasta cuándo? Hasta la siega, hasta el fin del mundo. ¿Sí? Dejadlo crecer, dejadlos a ellos tranquilos, pero ¿dónde van a crecer? En el mundo. Dejadlos crecer lo uno y lo otro en el campo que es el mundo, no es la iglesia. Y en tiempo de la siega diré a quién, a los segadores que son los ángeles, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla totalmente, pero el trigo reunidlo en mi granero. Amén. Dice, verso 39, el enemigo que la sembró es el diablo, la cizaña, y la siega es la consumación del siglo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña es recogida y consumida con el fuego, así será la consumación del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que causan, ¿qué cosa? Tropiezo, y a los que hacen iniquidad. ¿Y qué hará con ellos? Y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujido de los dientes. Ahora note algo interesante acá. Subraye la palabra tropiezo. Y ya estamos terminando. Subraye la palabra tropiezo. ¿Qué va a hacer con ellos? Dice, los recogerán y los echarán al horno de fuego. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? A ver. ¿Quiénes son estos? Habla de tropiezo. Está señalando a los que hacen injusticia, cometen iniquidad, son de tropiezo. ¿Verdad que sí?
Y nótese algo que yo señalaba al principio, la cizaña busca la forma de ¿qué? Se nos presentan muchas veces o quieren sernos ellos de tropiezo para que nosotros no avancemos, ¿verdad que sí? Y buscan los medios para que nosotros dejemos de ser buena semilla y nos convirtamos en cizañas, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros tenemos que velar y aprender a elegir y apartarnos de aquellos que en vez de nosotros convertirnos a ellos, que ellos se conviertan a nosotros. Recuérdese que el fin de ello es, mientras están sin Cristo, buscar o sernos de tropiezo para que les sirvamos. Y nos persiguen y se meten con nosotros, ¿sí? Y nos hacen lo imposible para que seamos, se burlan, todo lo demás, ¿ok? Bien, el deber ser nuestro es no permitirlo, porque el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo, ¿sí? Y nosotros somos más que vencedores y estamos para dar fruto, generar frutos, ¿sí? Y esto implica también ganárnoslos para el Señor, ¿sí? Ok, ahora, pero nótese allí la palabra tropiezo, que no hace referencia solamente a los inconversos. Esto implica aún para aquellos que dicen ser cristianos, hermano, pero por su mal testimonio son de tropiezo aquellos que necesitan ser salvos, que ni entran ni dejan entrar a los demás. ¿Se nota? ¿Se ve por qué tenemos que manifestar el carácter o reproducir el carácter de Cristo en nuestras vidas? Para no ser de tropiezo. Fíjese lo que me pasó a mí ayer con mi negocio. Viene un proveedor, me trae mercadería, ¿sí? Me dejó la mercadería a crédito, ¿ok? Eso fue el lunes. El día martes, él viene para recaudar el dinero de la mercadería que me dejó un día anterior. Bien. Pero la mercadería vino fallada, vino mala. Y los clientes que llevaban la mercadería iban a su casa con la mercadería y al llegar allá y al querer probar la mercadería vino con defecto y me la traían y empezaron a devolverme todo. Sí, y yo empecé a sentirme mal. ¿Qué hice? No quise vender más la mercadería, la levanté todo, la guardé para esperar que venga. Cuando vino el proveedor, le hago el comentario. Le digo, mira, la mercadería no sirve. No te la puedo recibir porque no sirve. Él entendió que la mercadería no servía, pero lo que no quiso entender es que yo no quería pagársela. O sea, no podía pagársela porque estaba mala. Esa parte él no la entendió, entonces él me exigió a mí que le pagara el costo de la mercadería. Yo en el momento me enojé, ¿sí? Pero di lugar a la palabra. Para no serle de tropiezo le dije, vamos a hacer algo. Llévate la mercadería, yo te la voy a pagar. Quise negociar con él. Le dije, si quieres hacemos algo, te doy hoy la mitad del costo y la semana que viene vuelves otra vez y te doy la mitad del costo, el resto, porque esta mercadería yo no la voy a vender. No puedo venderla porque me perjudica el negocio. Él no quiso. Entiendo que no es cristiano. Y él me dice, yo no te acepto eso. Bueno, está bien. Toma el costo. El costo tú lo ahorcas. Ruth me dice que lo ahorca. Toma el costo de lo que vale la mercadería y levanta la mercadería y llévatela. Listo. ¿Sí? Se llevó la mercadería. Pero yo pensé en qué cosa. Pensé en no querer ser de tropiezo, porque él sabe que soy cristiano. Y como hijo de Dios,
No me voy a permitir que por una cantidad de dinero un alma se pierda. Porque yo muy bien pude haber reaccionado de otra forma. Pero esa reacción puede llevar a este hombre a ser más incrédulo de lo que es. ¿Se entiende esto? Entonces, di lugar al Señor, ¿qué hago? Y bueno, mejor le doy. No nos quedamos enemistados, él se fue avergonzado, pero estoy seguro de que la luz de Cristo, a través del buen testimonio, resplandeció en su vida, esperando que él más adelante pueda dar testimonio si algún día se convierte al Señor. Pero imagínese que le hubiese dado yo un mal testimonio a él. Entonces, soy de tropiezo y dice, y que es evangélico. Y para ser como mejor no lo soy, sigo siendo lo que soy. Yo soy más bueno que él. Y empieza, ¿viste? Y de repente va en el camino y se consigue con alguien que le quiere entregar un tratado y dice, yo no creo en los evangélicos por el mal testimonio que yo le di. ¿Se entiende, hermano? ¿Se entiende esto? Entonces, ser tropiezo implica, la palabra tropiezo, y por eso nosotros tenemos que meditar, ¿sí? Y pensar bien. Y tener en claro la posición que ocupamos en el Señor. Somos hijos de Dios y como hijos de Dios estamos para dar buen testimonio y para producir frutos. Amén. Entonces fíjese que el Señor, para ir concluyendo, le dice, déjalos que crezcan juntamente lo uno lo otro, que en el tiempo de la siega Dios va a enviar a sus ángeles para levantar los que son de Él y los que no son. ¿Sí? Y los que no son de él. Ahora, ¿qué hacemos dentro de la iglesia? Con la cizaña. Ah, exactamente. Exactamente. Aquí Jesús nos enseña algo interesante. Esta parábola no se refiere a dejar crecer a malos y buenos dentro de la iglesia. Van a crecer juntamente, pero en el mundo. Ahora nosotros no nos podemos permitir dejar crecer a los buenos y a los malos juntamente. Habla de dejarlos crecer lo uno y lo otro en el campo que es en el mundo. ¿Sí? Aquí Jesús nos está enseñando a no ejercer la disciplina en la iglesia, sino de lo que pasa en el mundo y su conjunto. Dentro de la iglesia debemos aplicar, ¿qué cosa? La disciplina. Si fuese así, el mismo Jesús se estaría contradiciendo. Amén. Vamos, para ir concluyendo, el libro de Mateo 18, 15 al 17, y con esto concluimos. Mateo capítulo 15, el 15 dije, ¿no? 18, perdón. 15 al 17 y concluimos. Para que usted vea. Capítulo 18, versos 15 al 17. 15 al 17. Dice así: por tanto, si tu hermano peca, ¿qué dice? ¿Déjalo tranquilo? ¿Qué dice? Déjalo que crezca, no le digas nada para que no arranque la buena semilla. No, hermano. Si tu hermano peca, ve, repréndelo, estando primero tú y él solos. ¿Sí? ¿De qué está hablando allí? Ajá, del orden de la iglesia, exactamente. Es que dentro de la iglesia es otra cosa. Si tu hermano peca, ve y repréndelo, estando tú y él solos, con la buena intención de que ese hombre o esa persona reconozca y se vuelva de su pecado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. ¿Sí? Pero si no escucha, toma contigo a uno o dos, así él continúa, ¿no? Con su pecado. No dice que los dejemos crecer en la iglesia juntamente. No. Dice,
repréndelo. Si no te escucha, ve, toma 2 contigo, para que por boca de 2 o 3 testigos quede firme toda palabra, con el fin de que él se vuelva. Y si los desoye o no los oyere a ellos, juntamente contigo, dilo a quién, a la iglesia, ¿sí? Dilo a la iglesia. O sea, ¿qué cosa? No, denúncialo públicamente en la iglesia, con el único fin de que este hombre se pueda volver, o este hermano se vuelva de su maldad. O sea, mi hermano está pecando y yo sé que está pecando, está cometiendo un pecado. La parábola no me dice a mí que yo tengo que dejarlo crecer, que no tengo que decirle nada. La parábola me dice a mí que los que están en el mundo van a crecer en el mundo, y Dios en su tiempo, a ellos hay que dejarlos crecer en el mundo, pero dentro de la iglesia no. Dentro de la iglesia tenemos que aplicar, ¿qué cosa? La disciplina, y ir a reprenderlo. Entonces dice que si no oye aún a la iglesia, dice, sea para ti como ¿quién? Como el gentil y el publicano. ¿De qué está hablando? De disciplina. Amén. Así que no erremos, no nos equivoquemos, porque por malinterpretar esta parábola aplicamos mal el concepto y la enseñanza de Jesús a nuestra vida, y esto ha dado lugar entonces que en la iglesia no haya ninguna clase de disciplina. Amén. Oramos al Señor. Señor mi Dios y buen Padre Celestial, te damos toda la gloria y la honra. Gracias, Jesús, por tu amor y tu misericordia. Gracias por la enseñanza de esta noche, Dios. Gracias, Cordero de Dios. Gracias, Padre eterno. Enséñanos, oh Dios. Señor, queremos ser esos hombres, queremos ser esas mujeres, oh Dios, Señor, eterno Rey de los ejércitos, que día a día, Señor Jesús, reproduzcamos el carácter de Cristo en nuestra vida como verdaderos hijos de Dios. Oh amantísimo Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en ese nombre majestuoso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, Señor Jesús.